Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Aide Sagastume, sierva del Señor Jesucristo. Sé que los que están interesados en este curso es porque quieren crecer espiritualmente y conocer más de la palabra de Dios. Nos toca la segunda lección. El tema es lo que la Biblia enseña acerca de Dios. ¿Cuál es el propósito de la lección? Que el alumno describa la naturaleza de Dios y que ese conocimiento le impulse a amarlo, obedecerlo y adorarle. Veamos algunos aspectos importantes. Y comienzo diciendo, si los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, como dice en 1 Reyes 8:27, tampoco es posible que nosotros comprendamos a Dios en su plenitud. Pero gracias a Él ya hemos principiado a conocerle y es su voluntad que crezcamos en ese bendito conocimiento, como dice 2 Pedro 3:18. El conocer a Dios, escuchen esto, produce la vida eterna. Está en Juan 17:3. Y la condenación eterna es por no conocerle, como dice 2 Tesalonicenses 1:8 y 9. Se pueden dar cuenta de que estamos hablando de vida eterna y de condenación eterna. Quiere decir que en cualquier situación que una persona se encuentre, si es de que va para vida, a vida eterna, pero si va a condenación, también hay eternidad. Esto lo vamos a ir entendiendo en la medida que avancemos con nuestras lecciones. No me quiero detener en esto. Así es que quiero pasar al tema. Y vamos a hablar de las características de Dios. En primer lugar, hay eternidad de Dios. Isaías 40:28 nos hace unas preguntas muy interesantes. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Miren qué pregunta tan especial. Ahora miremos las respuestas de pasajes de la Biblia donde afirman la eternidad de Dios. En Génesis 21:33 dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Vamos a encontrar diferentes expresiones de decirnos o hablarnos de la eternidad de Dios. En el Salmo 92, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Ven? Aquí se está expresando, dice, desde el siglo hasta el siglo. Tú eres Dios. En el Salmo 92:8, mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Aquí se usa la palabra siempre. Y en el Salmo 45:6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Entonces, vemos que tenemos diferentes expresiones para decir que Dios es eterno. Usamos la palabra Jehová Dios eterno, desde el siglo y hasta el siglo, luego para siempre eres altísimo y luego
Dios, oh Dios, es eterno, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. ¿Se dan cuenta? Que todos estos pasajes, y no son los únicos, pero esos son los que vamos a usar en esta oportunidad. En segundo lugar, vamos a hablar de la inmutabilidad de Dios. Una palabra un poquito rara, pero quiere decir simplemente que Dios no cambia, ni en su persona, ni en su carácter, ni en sus atributos. Nos habla de esto Santiago 1:17, que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto es lo que me interesa. Dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiere decir de que Él no cambia ni tampoco varía. Él es el mismo siempre. Otra característica es la unidad de Dios. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y en Marcos 12:29, y habla aquí Jesús, dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ya llevamos dos versículos que nos dicen que es uno. Al principio, todos creían en un solo Dios, y a esto se le llama monoteísmo. Al degenerar la humanidad, se comenzó a adorar a muchos dioses, y a eso se le llama politeísmo. Algunas personas han descendido aún más bajo, al creer que no hay Dios, y a esto se le llama ateísmo. Pero en la Biblia, ¿saben cómo les llama? Necios. Y esto lo dice el Salmo 14:1 y el Salmo 53:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Ese es el ateo, el que niega la existencia de Dios. Les cuento un secreto, pero solo para ustedes, no lo van a contar. ¿Saben que yo llegué a dudar de la existencia de Dios? Y fue desde ahí donde el Señor, en su misericordia y amor, me rescató. Por eso es que yo estoy tan agradecida con Dios y no me canso de darle gracias todos los días. En algún momento quizás sea oportuno que les cuente parte de mi testimonio. Ahora vamos a hablar de la Trinidad de Dios. Quiero aclararles que el término Trinidad no aparece en la Biblia. Se usa porque su raíz latina es trinus, que significa tres. Y Dios sí encontramos que se manifiesta en tres personas: el Padre, el Hijo o Verbo y el Espíritu Santo. Algunos usan la palabra triunidad en lugar de Trinidad, pero es más usada la palabra Trinidad. Ahora veamos cómo se presenta este término, la Trinidad, en el Antiguo Testamento. En el momento de la creación es donde vamos a hablar, se puede apreciar la presencia de los tres. Dice Génesis 1:1-3, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Quiere decir de que es de suponer que el que tomó la decisión fue el Padre. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Fue lo primero que se hizo, pues, la luz. El que habla es el Hijo, porque Él también es el verbo, y el verbo es la acción, es la palabra. Pero quien cumple la acción es con el poder del Espíritu Santo. Aquí les voy a mencionar una palabrita hebrea que es Elohim o Elohim, como algunos lo pronuncian, y se refiere a Dios en forma plural. Veamos algunos pasajes. En Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí está hablando en plural, porque dice hagamos. En Génesis 3:22 dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Está refiriendo también en plural, sabiendo el bien y el mal. Miren qué interesante. En Isaías 48:16 dice así, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Se está refiriendo a la creación. Y ahí estaba yo, pues es Jesucristo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Sé que fue enviado, ya lo vamos a ver en su momento. Ahora, si ustedes quieren ampliar esta afirmación, por favor pueden leer Isaías 48, pero desde el 9 al 16. Y ahí van a aclarar esto. Ahora veamos lo que el Nuevo Testamento nos dice de la Trinidad. En Mateo 3, 16, 17, dice así, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús. Entonces vean, los cielos se abrieron. Vino el Espíritu Santo, dice, en forma de paloma. Por favor, el Espíritu Santo no es una paloma. Dice que vino en forma de paloma, porque se puede manifestar de varias formas. Y vino sobre Jesús. Y luego, una vez identificado, hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién está hablando? Está hablando el Padre. Entonces tenemos el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma, el Padre que habla, y luego tenemos a Jesús que está ahí presente. Entonces, en esta escritura podemos identificar a los tres. En 1 Juan 5:7 dice lo siguiente, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. O sea, que hay tres formas de manifestarse o, como también se le llama, tres personas, pero no son tres dioses, es un solo Dios.
Quiere decir que el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios. Acuérdense que ya les dije que al Hijo también se le llama Verbo. Y el Padre es Dios. Porque en su momento vamos a ver que tienen las mismas características cuando vayamos estudiando a cada uno. Mateo 28, 19. Dice así. Y este es un mandato de Jesús. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma de bautizar, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, entonces ya vimos cómo se manifiesta la Trinidad. Voy a cortar acá y luego continúo con la segunda parte.